Buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Esto es Intermedios, conversaciones con investigadores desde el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Es un capítulo muy especial, también es muy especial para mí en lo personal, porque es muy lindo poder conversar con la profesora, amiga, maestra, Olaya Sanfuentes, historiadora del arte, además una persona que no es solo una profesora en la vida, en lo académico, sino en la vida también, entonces... Me voy a llorar, Mati. Entonces para mí, feliz de estar aquí además, y feliz de que hoy día va a ser un capítulo especial porque vamos a hablar de un libro. Y hablar de un libro que ha tenido un proceso tan de fondo, de investigación, y verlo finalmente concreto es súper emocionante. Así que hoy día le damos la bienvenida a la profesora Olaya Sanfuentes. Muchas gracias, Mati. Para mí también es un honor, un orgullo también verte cómo has crecido y verte aquí entrevistándome. Así que creo que es una súper oportunidad para los dos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, creo que este libro tiene muchos, me encanta porque hay muchas provocaciones. Yo creo que eso es algo que lo hace muy interesante, sobre todo para la historiografía chilena, pensar que las temporalidades son móviles. Y eso creo que es una de las primeras preguntas que tengo. ¿Cómo se escribe un libro de historia pensando en estos tiempos, en pasar, en poner el presente y el pasado, en poner a este Santiago Apóstol en su propia biografía, en su cambio de vida también? Qué buena pregunta, Mati, una pregunta de historiador, pero también de lector que se encuentra con esto. Bueno, yo creo que hay como una postura también ética y política detrás de eso, en la medida que incluyo también la voz andina, la voz indígena, para entender un fenómeno en el cual está involucrado. Y entonces es un tiempo, la temporalidad andina, distinta a la temporalidad cristiana occidental, que es lineal, unidireccional, hacia una escatología, el final de los tiempos. Aquí, en cambio, se ve de alguna forma un tiempo cíclico, un tiempo con hitos que van apareciendo cada ciertos momentos, y ese es el Santiago de las comunidades indígenas. Pero también hay un tiempo que es el tiempo de las imágenes, que no es necesariamente el tiempo del evento propiamente tal que uno puede datar, sino que las imágenes se hacen y se facturan en un tiempo, pero después tienen una sobrevida que va más allá del evento propiamente tal, porque muchas imágenes se pierden y después vuelven a aparecer, muchas imágenes quedan en el olvido y pueden estar años olvidadas y vuelven a aparecer. O sea, hay que pensar también en la vida de algunos pintores que que hacen sus imágenes y a nadie le importa, y después tienen una sobrevida que va más allá de la vida del propio autor. Entonces, resumiendo mi respuesta, hay un tiempo que es el tiempo no occidental, que está inserto en todo el libro, y también está el tiempo de las imágenes, que no es exactamente el tiempo del evento. Súper, muy bonita respuesta además. Creo que, bueno, no dimos el título del libro, como para poner ese, de Compostela a los Andes, Santiago vive. Y eso ya también es una provocación, ¿no? Estamos hablando de algo que hemos conversado largamente, pero la presencia o el presente continuo de la historia, ¿no? Yo creo que es súper interesante desde el dónde hacemos estas preguntas, desde dónde preguntamos, desde dónde buscamos a Santiago. Muy bonita pregunta también, Mati. Bueno, de alguna forma, si uno tuviera que decir desde dónde partimos esto, desde la construcción de la alteridad, por un lado, y desde la presencia constante de la violencia como un factor con el cual tenemos que lidiar, pero que también tenemos que gestionar. Porque este Santiago, el Santiago Matamoro, que surge en un momento determinado, surge en forma paralela al Santiago peregrino. El Santiago peregrino no muere, pero en momentos de guerras, de cómo lidiar y cómo gestionar la violencia, surge este Santiago que viene a luchar por los cristianos para enfrentarse al enemigo del sistema, el enemigo del cristianismo, que es en su momento, a partir del siglo XI, donde se cristaliza esta iconografía, es el moro. Y ese enemigo va variando a lo largo de los siglos hasta que llegamos al siglo XXI, donde el último Santiago luchando contra una afrenta o contra un obstáculo a la estabilidad del sistema es el COVID. Entonces, ¿cómo vamos lidiando, cómo vamos gestionando
el miedo a la alteridad, el miedo al conflicto a través de los años, a través de los siglos, y cómo esta imagen es capaz de materializar, sintetizar, visualizar esta fórmula de unos luchando contra otros. Como que yo creo que eso abre una puerta muy interesante porque hay un ejercicio que es un poco spoiler del libro, pero hay un ejercicio que está al final, Sí. que es muy interesante, que es que tiene que ver con que no es solo la historia narrada de este Santiago que vive en diferentes soportes, que está en diferentes lugares, que tiene su propia biografía, sino también es el enfrentarse a estas imágenes de Santiago a diferentes personas que a lo mejor no tienen ni idea de Santiago, ni peregrino, ni apóstol, ni Santiago Matamoros, ni Mataindio, ¿no? De cierta forma es como un poco, y yo creo que eso, ¿de dónde nace este ejercicio también? Es mi pregunta, de poner a personas en un contexto donde se enfrentan a estas imágenes y las tienen que poner en su propio contexto. Mira, ¿de dónde nace ese ejercicio? Yo creo que la respuesta tiene dos vertientes. Uno, es un ejercicio situado, en la medida que nosotros estamos haciendo esta historia de Santiago desde Chile, desde Latinoamérica. Y lo que yo quería de alguna forma era hacer una historia de esta figura desde Latinoamérica, porque desde Santiago de Compostela o desde España, ellos tienen su propia versión para entender la historia de Santiago y cómo este Santiago llegó a América, destruyó a los indígenas, los ayudó a las huestes españolas a través de una narrativa y una visualidad que mostraba que la divinidad estaba con ellos. Entonces, esa es la historia europea para mirar la conquista y colonización de América. Pero lo que estamos haciendo aquí con este libro es la versión americana de ese mismo personaje y de ese mismo proceso. Entonces, de alguna forma yo quería situar esto en Chile, situarlo en América, y cuando ya lo traigo al presente, que gente común y corriente, el amigo, el vecino, los que saben de historia, porque hay una variedad bastante diversa ahí en ese ejercicio, que ellos vieran con un poco de contexto, este personaje que viene a destruir y que viene a destruir lo que consideramos que es un obstáculo para nuestro desarrollo, ¿cómo lo veían ellos? Entonces, es un tema territorial de hacerlo desde América y es un tema temporal de hacerlo desde el presente. Entonces, también desafío los conceptos de tiempo y espacio a través de ese ejercicio. Claro, y esa invitación es notable porque incluso en el propio capítulo dedicado a la biografía de Santiago Apóstol, también es un Santiago de diferentes vidas, ¿no? Y como que tiene esta como vida pre-conquista, supuestamente imaginada, ¿no? Esta vida post-conquista, esta vida de desafío en el proceso como de independencia latinoamericana, está esta vida después de los estados conquistando y atacando pueblos originarios, y también está esta vida, en ese sentido, post-COVID, ¿no? Y hay una pregunta un poco trampa, pero ¿quién es Santiago? ¿Quién es Santiago? Santiago, como digo en ese capítulo que es mi favorito, es un personaje de muchas vidas y de muchas caras. De muchas vidas porque es un personaje que surge en el siglo I, es el apóstol favorito de Cristo, eh, y lo tenemos vivo hoy en día. Tienen que leer el libro para que vean por qué está vivo, pero si ustedes se ponen en la Plaza de Armas de Santiago de Chile y miran hacia arriba, van a ver a Santiago, pero es Santiago Peregrino, o van a ver en la calle Phillips, también en la Plaza de Armas, a otro Santiago Peregrino. Pero si se van al altiplano, a las comunidades andinas de lo que es el mundo andino hoy en día, el personaje está como articulando una devoción andina que es muy rica y está muy viva. Pero también es un Santiago de muchas caras, porque está el Santiago peregrino, que todavía tiene una iconografía y una presencia muy grande. Tenemos al Santiago mata moros, mata COVID, mata patriota, mata marxista, mata lo que quiera matar. Y también está el Santiago apóstol, que es un Santiago sentado, con algunos elementos de la iconografía de los apóstoles de Cristo. Entonces, es un personaje de mil caras y mil vidas. Y es interesante porque es como, después de Develando Imágenes del Nuevo Mundo, ¿no? El primer libro de Olaya, llegar a este segundo libro que
que es otro contraste de esa historia, ¿no? El primer viaje de esa imaginación europea, y aquí un poco como creo que es interesante el desafío, que es como, es una mirada desde los Andes hacia Europa, ¿no? Entonces, esa apertura es súper interesante porque es como la contraparte o la contracara de la historia del primer libro. Y qué bueno que lo hayas visto, Mati, porque en el primer libro, como dices tú, Develando, está el proceso a través del cual América generó las imágenes, o sea, Europa generó las imágenes que definían, que inventaban esta América monstruosa, esta América bárbara o ideal, según quien la construyera la imagen. Pero aquí la idea, como dices tú, es más de colonial, es ver desde América cómo recibimos esta imagen, cómo la elaboramos y la hacemos propia. Porque los indígenas, por más de que le hayan introducido una batería de santos y de imágenes, tuvieron agencia para crear, resignificar o resistirse frente a las imágenes que Europa le estaba imponiendo. No, y eso está muy claro en el libro. Es como súper interesante porque las mismas espacios, ¿no? Está este capítulo de los hogares de Santiago, ¿no? Como esta idea del soporte, incluso de donde se ocupa ese espacio, que también habla de un punto de vista y algo que ha sido muy relevante en tu carrera de investigadora, como la idea de la cultura material, ¿no? Y la agencia viva de los objetos. Cuéntanos de dónde está ese Santiago en esa agencia viva. Bueno, solamente además decirte que increíble que leíste con acuciosidad el libro, porque estás pasando por todos los capítulos. Pero sí, las imágenes tienen mucha fuerza y tienen mucho poder sobre los fieles y sobre el público, sobre las audiencias, pero también los objetos. Cuando tú tienes un objeto que puedes vestir, que puedes pasear, que puedes guardar, que puedes tocar, y además piensas que ese objeto es sacro y que tiene fuerza, esa dimensión de la cultura es diferente a solamente rezarle, solamente creer. Cuando en el fondo lo que quiero decir es que este mundo de prácticas, de devociones, de rituales, de tocar, de sentir, de vestir, eso es creer, no solamente que te digan que Santiago es un santo que te puede ayudar, sino que la posibilidad que tiene el propio feligrés de participar en ese espacio y en esa ritualidad que aglutina además a comunidades y te hace sentir parte de esa práctica. Y eso es muy interesante en el libro porque es como una especie de aproximación 360 a Santiago, en el sentido de que es una aproximación desde las imágenes o desde lo que se contempla, desde la historia incluso bíblica, ¿no? Y también desde la participación en el espacio ritual directamente. Eso es muy importante porque en el mundo andino cada 25 de julio que se celebra a Santiago se congrega mucha gente y le prenden vela y le hacen ofrenda y lo visten de caballero y lo sacan en anda. Entonces, más que decir yo creo en Santiago, es esta convivencia ritual, cercana, rica con este personaje a quien por un lado se le teme porque puede aparecerse en el cielo y como está asociado a los fenómenos meteorológicos puede darte malas cosechas porque puede llover mucho o puede no llover nada, pero por otro lado se le quiere mucho. Entonces es esta doble... el cristianismo tiene también esta cosa violenta, pero también tiene esta cosa tierna, amorosa, y Santiago lo encarna muy bien. Claro, y eso en toda simbología del libro es que Santiago está vivo. Santiago está vivo. Y es muy importante para la gente de Santiago capital, donde ya la devoción no está tan viva, entender por qué su ciudad se llama así, porque en el siglo 17, 18, 19 fue la fiesta más importante de esta ciudad. Entonces también hay un llamado a conocer la propia historia. ¿Por qué está tan presente en la iconografía, en las estatuas, en las esculturas, pero sabemos tan poco de ella? Entonces hay unos pasos del presente al pasado y del pasado al presente que son propios de nuestro oficio, que
están ahí desplegados para conocerse. Claro, y en ese sentido como que es algo súper relevante pensar en esa desaparición de la festividad. Yo creo que ese es un punto así súper importante porque también se conecta con otras investigaciones estudiadas sobre la Navidad o la celebración pública de ciertos ritos, ¿no? Y cómo también esos ritos van desapareciendo en merced de otros. Sí, muy importante tu pregunta, porque cuando desaparecen ciertas fiestas y ciertas costumbres, no podemos volver a monumentalizarlas ni a patrimonializarlas, sino que entender por qué van decayendo, por qué en algún caso desaparecen y desaparecen para qué. Para dar paso a otro tipo de devoción, por ejemplo, la Virgen del Carmen viene de alguna forma a reemplazar a la devoción a Santiago y eso también es interesante entenderlo y como dices tú, otro tipo de fiestas como la Navidad son importantes y tienen una tendencia en el tiempo, pero también unos cambios. Entonces, claro, es un llamado a comprender la desaparición de ciertos rituales y a aprender por qué surgen otros para reemplazarlos. Claro, y es muy bonito que todo ese sentido como medio carnavalesco, ¿no? Se mantenga en el norte, como Sí, pensando sí. que en el imaginario chileno es como que Chile no tiene carnaval. Y en Claro, esa subversión está y eso es ahí. muy importante porque ayuda a entender también por qué aquí en Santiago termina, porque está muy identificado con los símbolos monárquicos, pero en el Norte Grande fue mucho más híbrido y se relacionó con dioses del panteón andino como Illapa, como Livia, y eso es importante porque permite supervivencia en el día de hoy. Claro, es muy interesante porque es como esa vida es esporádica, es presente y pasado, ¿no? Entonces, y en esa vida de presente y pasado, entramos a un punto que es como el culmine del libro, ¿no? Que es este reemplazo y pensamos, no sé, pues en León Portilla, en Watchel, ¿no? Toda esta idea de el imaginario de los vencidos, y en ese dar vuelta a la tortilla, por decirlo en cotidiano, está la idea de este Huaychafe, ¿no? Que Ah, eso reemplaza es fantástico, este sí. camino de este Santiago violento reemplazado por estos vencidos que se rebelan. Sí, me gusta mucho tu pregunta, Mati. Lo que sí quiero hacer un pequeño matiz. Yo ya no uso, a pesar de que tengo que explicar que existe dentro de la trayectoria la nomenclatura de visión del vencido, porque creo que en lo vencido también hay una agencia en ese concepto. O sea, vencido según quién. Es verdad que los españoles arrasaron con mucho, pero no todos los indígenas fueron vencidos, algunos fueron cómplices o se aliaron a los españoles. No todos los indígenas fueron tabula rasa sobre los cuales los españoles hicieron lo que quisieron. Muchos fueron dueños de su propio destino y pudieron meterse a través de algunos resquicios que el mismo sistema colonial está imponiendo, como el uso de la escritura, como el uso del caballo y como el uso de las imágenes. Entonces, si bien considero que los indígenas fueron los que salieron perdiendo en toda Claro. esta historia, creo que debiéramos intentar buscar nuevos conceptos que den cuenta de lo que el indígena hizo en estos largos años, donde el mestizaje también es parte de esta trayectoria. Pero como tú bien dices, las imágenes también han sido usadas y revertidas para dar cuenta de la agencia de estos indígenas en su propio proceso. Y en eso pensaba, como pensé en el estallido social, ¿no? Y en este imaginario de esas otras dinámicas de subversión simbólica. Por eso decía Ujú. en ese capítulo sobre el Sí, Guaychafe, como sí, sobre la aparición de esta como revancha discursiva, que claro, está muy claro en el libro que es como, y todos los estudios subalternos también han abierto ese camino a entender la agencia como, voy a decir un anglicismo terrible, pero esa everyday forms of como resistance, ¿no? sí. Como Ahora yo quiero decir algo que me parece que es importante. Si bien hay una narrativa discursiva de resistencia, también pienso, y quizás voy a ser políticamente incorrecta, que nunca han estado mejor los tiempos para poder hacerlo, en el sentido de que hay un revisionismo decolonial, hay una efervescencia de las nuevas identidades, por lo tanto creo que el mundo indígena
puede hacerlo en un espacio de seguridad que antes no tenía. Y es súper interesante porque esto nos habla, yo creo que este es un libro que uno de los puntos centrales es que habla de la convivencia y de la convivencia dentro de una posibilidad de entender tanto la alteridad como la interculturalidad como algo activo, vivo y que, como decías tú en ese detalle muy claro, nunca desde una imagen de la desaparición o de lo vencido, sino más bien de la pervivencia y de demostrar que se puede hacer una historia andina de este fenómeno que pareciera ser europeo para el sistema, en la llegada. Qué bueno que digas eso, Mati, porque finalmente, a pesar de que este es un libro sobre la representación de la violencia, yo creo que la sensación que debiera tener una persona es que este es una invitación al diálogo, porque queda muy claro que la alteridad es una construcción, que somos todos diferentes, pero generar un otro distinto a ti al cual tú tienes que subyugar es una construcción, y esa construcción tiene su variable y hay que entenderla por qué surge y no justificarlo. Así que los dejo, dejarlos invitados a leer Muchas gracias, de Compostela a los muchas Andes, gracias. Santiago Vive, o de Blaya Sanfuentes, y muchas gracias por la conversación Muchas y la gracias, invitación a Mati. pensar estos caminos. Nos Gracias. veremos en otros intermedios para hablar con diferentes investigadores e investigadoras desde el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas.